El día de hoy hablamos con José Antonio Atena. Antonio tiene un olfato increíble para identificar buenas startups. Fue uno de los empleados tempranos en Rappi, fue de los primeros empleados de Story y lleva toda su vida creando producto, incluso fundando sus propias startups. Antonio nos va a contar un poco su trayectoria, cómo fue una llamada que le cambió la vida, en la cual entró a Rappi de inmediato, cómo fue ser el empleado número 50 de Story y sobre todo cómo él cree que para crear buen producto necesitas crear buena cultura. Bienvenidos a Who Then What. Pues Toño, primero que nada, mil gracias por acompañarnos en Who Then What. Creo que nos hemos conocido muchos años. Tienes una trayectoria increíble en producto, producto a lo largo de muchos y diseño a lo largo de muchas empresas. Algo que me contaste recientemente que me gustó mucho es que me dijiste que aprendiste a programar y fue un superpoder. Cuéntanos un poco de eso. Buenísimo, pues gracias Pablo por invitarme a platicar. Sí, para mí fue muy raro. Yo tenía mucho miedo de aprender a programar. Yo toda la vida, bueno, no toda la vida, estoy hablando como que para mí hay un parteaguas muy claro de cuando sales de la escuela, y por la escuela me refiero antes de entrar a la universidad. Creo que siempre fui una persona que batalló mucho con el ámbito académico. O sea, me fui a creo que 16 extraordinarios en prepa, y programar me daba mucho miedo. O sea, y me daba mucho miedo porque de todos estos extraordinarios que me fui, todos eran cálculo, matemáticas, física, química, y como que cuando entiendes lo que es computer science, lo entiendes como algo que viene de las matemáticas, que sí, pero a mí programar me daba miedo. Y siempre estuve en esta disyuntiva de no sé qué hacer. Una parte de mí siempre quiso ser piloto o estar de alguna forma conectado con el mundo de la aviación, y otra parte de mí siempre quiso hacer tecnología. De hecho, me encontré hace algunos años en estas cartas que te escribías a ti mismo y que enterrabas en un patio qué querías hacer, y me llamó la atención que puse que quería crear interfaces para dispositivos móviles. O sea, y de verdad no lo estoy inventando, pero es como, yo en esa época me acuerdo que estaba muy obsesionado con los sistemas operativos que traía Nokia en esa época, y el cómo funcionaban y el cómo podíamos tener como acceder a todo eso. Como que son cosas que no conectas hacia el pasado, o que en el pasado no las conectas en el presente, que ahora es pasado, se conectaron. Y fue que cuando aprendí a programar, sí fue desbloquear un superpoder, porque para alguien que vivía un buen porcentaje, y creo que nos tocó a muchos millennials, que nos tocó crecer con las computadoras, no necesariamente con los smartphones, esos llegaron un poco después, al menos en mi caso, y no por la edad, pero nos tocó crecer a través de una pantalla, y parte de lo que entendemos como realidad existía en una pantalla. Y cuando aprendes a programar, te das cuenta que tú lo puedes crear. En mi caso fue aprender a hacer sitios web, aprender a hacer JavaScript, aprender a hacer PHP, aprender a hacer HTML, y me di cuenta que creo que siempre he sido una persona creativa, pero que podía crear cosas que funcionaran, que podía crear cosas que la gente usara. Y para mí fue desbloquear un superpoder que por accidente me convirtió en emprendedor, porque yo empecé a hacer cosas en línea. Un amigo que había arrancado un podcast me invitó, y yo empecé a hacer las redes sociales y empecé a hacer la página de internet, y para no hacerte el cuento largo, en el aire terminó llegando a 4 millones de impactos mensuales en una época, 2010-2011, cuando el término influencer no existía. Y que en realidad es lo que estábamos haciendo, no solo eran otros medios, no había stories, no había TikTok, pero empezamos a generar todo este contenido, y todo vino a través de, es que si todo lo que yo percibo como realidad es digital, o no todo, pero una buena parte, un tercio de nuestra vida, creo que hoy hasta más, lo vivimos en una pantalla. La realidad es que solo hoy lo puedes modificar, lo puedes construir, y creo que cuando estamos hablando de esto que era 2010, todavía existía mucho esta noción de que era un canvas en blanco, que era una página en blanco, porque en 2010 no existía. Yo creo que si agarro mi teléfono, creo que la única aplicación que existía en ese momento era YouTube y la de los mensajes, ¿no? O sea, no había Instagram, no había Trello, no había ChatGPT, no había ni siquiera las apps financieras que tengo existían. Y eso creo que fue el poder de aprender a cosechar el uso de la tecnología, que en ese momento era a través de programar. Oye, tengo una pregunta. O sea, como que empiezas y me dices, oye, yo tenía mucho miedo de programar.
¿en qué momento como que pasó de ser un miedo a decir como que quizás esto es algo que me da curiosidad? Y como cuáles fueron tus primeros approaches como aprender de eso. Es que fue chistoso porque fue en una clase, o sea, yo estudié diseño interactivo, ya no existe esa licenciatura, pero fue una forma que a mí se me hizo, la verdad, en cierta forma muy ágil de la Ibero de crear una licenciatura, porque decidieron tomar como 20-30% de un currículum de diseño industrial y diseño gráfico, otro porcentaje de comunicación, pero un porcentaje muy grande de lo que era una ingeniería, que era ingeniería en sistemas, que llevaba existiendo desde hace muchos años y como que te dejaban a ti como estudiante el, bueno, conecta todos estos puntos, porque al final tenías materias en todas por todas partes. Y a mí una de las cosas que pues, me obligaron, ¿no? O sea, vamos a decirlo como es. Hubo clases de programación, yo pensé que iba a estar muy difícil. Y al final, creo que en ese momento era mucho más difícil de lo que es ahora. De hecho, me estoy acordando que lo primero que empezamos a programar fue en Flash, porque era la plataforma que en ese momento era dominante. Obsoleta a los 6 meses, cuando el iPhone se democratiza y el iPhone no soporta Flash, desaparece Flash. Ni siquiera me acuerdo cómo se llama el lenguaje de programación que usábamos. Pero creo que ahí fue como el obligarte a dar el brinco. Y cuando me di cuenta que sí se podía, para mí más que un tema de programar, porque es un skill que ahorita estoy desempolvando de una forma bien diferente, usando cursos o herramientas de AI, pero que yo creo que usé muy poco más que en la escuela, pero a mí me permitió aprender a construir productos digitales. Y era su momento, porque si tú lo piensas, creo que no tiene mucho que el rol de producto, como hoy lo llamamos product management, empezó a existir. Hoy está, y bueno, creo que ya va para 3-4 años, que lleva en LinkedIn siendo el top 3 de perfiles más buscados por reclutadores, y creo que más difíciles de contratar, porque de los que han sido mis compañeros, de los que han sido mis jefes, de los que han sido mi equipo, no te puedo decir que creo que haya uno solo que haya estudiado lo mismo. O sea, me han tocado diseñadores, me han tocado ingenieros, me han tocado administradores, me han tocado mercadólogos, me han tocado todo, perfiles súper diferentes, pero creo que todos vienen con una misma curiosidad de querer construir algo en esta realidad digital que hoy nos tiene como tan inmersos. Y te hago una pregunta, ahorita ya tocaste como un tema que es como, bueno, o sea, producto, he conocido a gente que es mercadóloga, diseñadores, etcétera, que hacen producto. O sea, ¿qué es producto? Porque si tú piensas como, no sé, en el año 2000 no existía producto, eras como programador, y el internet era feo. Hoy en día el internet es bonito, ¿me explico? A ver, podemos decir que el internet es bonito, pero creo que ahí no, las personas que, y ni siquiera digo que nos autodenominamos, creo que a mí me han denominado como una persona que hace producto. Yo he terminado haciendo roles de producto, un poco de la misma forma por casualidad, ¿no? O sea, después de tener en el aire que te platicaba, yo me fui a Silicon Valley, y en Silicon Valley, y gracias a muchos de los programas que ven en el INADEM en esa época, gané una convocatoria, me mandaron todo un verano a Stanford, estuvo increíble y yo dije no quiero regresar, y encontré trabajo en una startup de inteligencia artificial en 2013. Y ahí fue la primera vez que escuché el rol producto. Y en ese momento se llama Product Design, porque mi background, o sea, todavía estaba en la universidad, mi background era, decía diseño, bueno, Product Design. Y como que para mí un poco en un inicio era entender cómo se veía. Pero creo que de una forma muy intuitiva es muy diferente. O sea, el gran reto que creo que ha tenido el diseño, para mí lo que separa el diseño del arte es que el arte es algo que nos provoca sentir algo. Uh-huh. El diseño cumple una función. El diseño tiene que ser fácil de usar, ¿no? Cuando tú agarras un vaso, ¿no? Si este vaso fuera cuadrado sería difícil de agarrar. Y para los que no nos están viendo, estoy agarrando un vaso que está aquí en la mesa. Lo mismo pasó cuando el diseño se digitalizó. Pero
cuando tú estás hablando de algo digital, tiene muchísimas interacciones. Entonces empezó a salir el diseño diseño interactivo o interaction design, que era cómo vas interactuando con un sistema digital. Pero algo fundamental que para mí define qué es el diseño, que para mí define qué es el producto, es que te tienes que enfocar en el qué problema resuelve. Y eso creo que es bien difícil de cachar, porque a veces pensamos que es cómo se ve, cómo funciona, pero en el fondo es qué problema resuelve, tener eso como un pilar muy claro, obsesionarte con los problemas del usuario. O sea, no se trata aquí de tener ideas geniales porque no es... producto no es un lugar en donde todos llegamos a poner ideas y construimos esas ideas, ¿no? Es de tener las preguntas completas y de dejarnos guiar mucho por lo que es una muy buena priorización, por decidir qué sí construir, qué no construir, porque al final para mí producto hoy es, y le voy a decir como yo lo creo, es un área temporal. Yo no creo que el rol de Product Manager en 15 a 20 años siga teniendo el peso que hoy tiene, porque creo que va a tener una evolución natural, porque hoy está supliendo una intersección. La que tiene diseño, la que tiene negocio y la que tiene ingeniería. Para mí producto hoy actúa como un traductor, porque diseño no habla el idioma de negocio y no habla el idioma de ingeniería. Negocio no habla el idioma de diseño y no habla el idioma de ingeniería. Y un líder de producto es una persona que tiene esta sensibilidad de estas tres partes, que entiende cómo funciona la tecnología y entiende cómo al menos traducir estas ideas en historias que los ingenieros entiendan. Entiende cuáles son los problemas del usuario, entonces logra traducir a los diseñadores para que lo creen. Y entiende cuál es el objetivo de negocio y por ende pues le toca ser como un poco abogado de varias partes, ¿no? Le toca ser abogado también del negocio, de lo que da de comer y batalla por todos estos roles. En realidad, producto hoy actúa como un traductor porque muchas de las personas tradicionales de negocios no entienden cómo hablar este idioma que es tecnología y este idioma que es diseño. Eventualmente creo que lo que hoy conocemos como Product Manager es el rol que hoy los líderes de negocio ocupan en las organizaciones y en muchas organizaciones como Airbnb ese rol ya se ha reemplazado. Pero al menos en la gran mayoría de las organizaciones como están funcionando hoy, producto no solo es un must, es una de las posiciones más críticas para que puedan ser competitivos en un producto digital. Ya, o sea, entiendo que, o sea, como hacer un pequeño recap, ¿no? Me estás contando un poco tu historia, tu obsesión como por las interfaces, luego te pregunté un poco qué es producto y creo que me dices como, ok, producto es la persona que puede mediar entre el lenguaje de diseño, el lenguaje de tecnología y el lenguaje de negocio y como que realmente acerca algo que se hagan como los compromisos, y aquí creo que te estoy metiendo palabras a la boca, ¿no? Pero que sean los compromisos entre las tres cosas, ¿no? Sí, los compromisos o el que está empujando, porque al final de cuentas producto es extrañamente una posición de liderazgo sin necesariamente la jerarquía organizacional. Producto es un área que lidera mucho por influencia. Porque te ganas la confianza de los ingenieros, porque les ayudas a priorizar el backlog y porque defiendes de que el negocio les esté constantemente cambiando las prioridades, porque entiendes el proceso que implica meter una app en la App Store, implicas el proceso que implica debuguear, tiene como un entendimiento de todas esas partes y es un rol mucho de priorizar. ¿Y cómo logras priorizar efectivamente cuando tienes muy claro el cómo construyes valor y cómo entregas valor? Por eso creo que eventualmente lo que conocíamos antes como negocio se está convirtiendo hoy en producto. Y lo vemos en organizaciones que, por ejemplo, Airbnb es fundada por gente de producto y diseñadores, los founders. Entonces este rol ha evolucionado a que hoy tienen product designers y product marketing, ya no necesariamente tienen product managers, ¿no? Y product marketing hace el growth y product designers hace el cómo se ve y cómo funciona. Y entonces también los líderes de negocio son personas de producto. Es como una evolución que se está dando, pero estamos hablando de una organización que fue fundada con esto y hoy en 2025 está transicionando hacia un nuevo rol. ¿Qué pasa ahí me ha tocado
desde estar en organizaciones que nacen de producto, pero que les toca trabajar con gente que a lo mejor vienen de Bain o vienen de McKinsey, y entonces ahí es donde el producto agarra todo este peso, o en organizaciones muy tradicionales, en donde quieres sacar algo digital, pasa un año y no ha avanzado, y pasan 2 años y no has lanzado, y es porque este rol no existía en la organización, y cuando entra empieza a aplicar agilidad, empieza a aplicar Scrum y empieza a hacer que las cosas se muevan rápido. Claro. Y por eso yo lo veo por esta parte, ¿no? Como producto, y cumple la en muchos sentidos la función digital que tiene negocio, hablando de estos 3 idiomas que creo que son tan importantes, sin necesariamente ser la persona de negocio. A veces terminas reportando de forma indirecta. Ya. Oye, te hago una pregunta, te voy a llevar un poco atrás, ¿no? O sea, como, y yo sé que estoy Dale. tratando un poco, pero como que primero empezaste y dijiste, ok, yo desde chiquito me encantaban las interfaces. Y luego te volviste como de alguna forma casi los primeros influencers del mundo, definitivamente los primeros influencers de la industria aeronáutica. O sea, como que me encantaría, porque ahorita vamos a entrar como a Rappi, vamos a entrar a Story, vamos a entrar como a Pictia Buenísimo. también. Cuéntanos un poco antes de eso. O sea, lo primero es, ¿cuál fue el primer interfaz o en qué momento, cuál fue el primer interfaz que recuerdas que realmente dijiste como, wow, esto es increíble? Mira, yo me acuerdo mucho, y ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, pero era una variante de Symbian. Symbian era el sistema operativo que usaba Nokia para sus teléfonos inteligentes. Symbian 60, porque Symbian 40 era el que usaban para los Nokia que todos tuvimos, el de la viborita, ya colores. Nokia hizo un experimento muchos años antes de que existiera el iPhone. Entonces estamos hablando de 2003, 2004, que fue sacar unas Internet tablets. Tenían muchos errores a nivel producto, vamos a decirlo, porque eran mucho más chicas que un iPad, mucho más grandes, mucho más pesadas que un iPhone, lentísimas, pero y como que todo era esta crítica que hizo Steve Jobs cuando en 2007 lanzó el iPhone, que dijo es como baby software, porque sí lo era, pero para mí fue la primera. Tenía una ventaja que corría Firefox, era un Firefox en tablet y usabas un stylus, no era un dispositivo. Pero para mí, como que 3 años antes de que existiera un iPhone, para mí fue muy claro ver y decir, es que puedo tener, para una persona que amaba la tecnología y que tenía que llegar a su casa para usarla, esto lo puedo meter en mi mochila y llevar a todos lados y usar mientras me estoy moviendo. Claro. Obviamente, a ver, cuando sale el iPhone, creo que revoluciona todo. Y ese fue como un momento que marca todo. Y especialmente creo que para mí, cuando hubo un cambio, fue cuando salió la App Store. Porque y creo que incluso antes de la App Store, no sé si te acuerdas que cuando salió el iPhone empezamos todos a jailbreakar estos iPhones originales, porque era la única forma de meterles apps. Entonces lo hackeabas y le instalabas apps y empezabas a ver cómo los desarrolladores estaban haciendo cosas completamente inútiles. Creo que había una app que tomaba cerveza y ciertos jueguillos y demás, pero como que para mí ahí fue cuando dices, estamos transicionando hacia un nuevo tipo de medio. Porque al final de cuentas, y ya hoy entendiendo más tema de negocio y todo, lo que se construyeron, y creo que hoy lo que más me sorprende, la última vez que me ha sorprendido una interfaz fue, no ChatGPT cuando lanzó, ChatGPT como está desde hace más o menos un año, porque lo que estamos creando son nuevas interfaces y nuevas formas de comunicarnos con la tecnología y nuevas formas de hacer accesibles ideas que cualquiera puede poner en las manos. Y esas ideas, pues las exitosas son las que resuelven problemas, ¿no? Entonces creo que para mí fueron esas sorpresas, como que fue esa gran curiosidad de decir, a ver, es que yo lo veo así, lo veo como supongo que debe de ver un artista cuando ve un lienzo en blanco y dices que aquí puedo empezar a dibujar, y esto, en el momento que lo sacas de estar en un escritorio o en una oficina y lo pones en tus manos, en tus oídos, en algo que puedes tener en todas partes, me recuerda mucho esta frase que se decía sobre la computadora, que es, y que habla del ser humano. El ser humano es uno de los seres
vivos menos eficientes del mundo. Pero si pones un ser humano a nivel movilidad, pero si pones un ser humano a nivel en una bicicleta, se vuelve el más eficiente. Y a mí hay una frase que la he escuchado en varios lados, que se me quedó muy grabada, es que la computadora es una bicicleta para el cerebro. Creo que no era necesariamente la computadora. Para mí han sido los dispositivos móviles, fueron una computadora para el cerebro, una bicicleta para el cerebro, porque nos convierten en la versión más poderosa que podemos ser. Podemos tomar mejores decisiones, podemos saber en dónde estamos cuando no sabemos, podemos hablar un idioma con que no hablamos y al final de cuentas es todos estos problemas que teníamos en la palma de la mano los podemos resolver. Y eso ha venido de gente que no ha hecho nada más que crear productos. Y creo que por eso requiere mucha creatividad y un poquito como de... Yo le llamo como un tema medio emprendedor por ahí, porque al final estás pues creando cosas. Total. Oye, lo primero que fundas, y perdón, yo voté mucho al inicio, pero lo primero que fundas es En el Aire. Llegaste a 4 millones de personas. Tengo una pregunta, ¿cómo llegas a 4 millones de lectores? ¿En qué año fue? 2000. Mira, y primero para dejar claro, Pepe, mi socio, fundó En el Aire como un programa de radio. Y cuando me invitó al programa de radio, le dije, creo que podemos hacer esto un sitio web. Y ahí nos hicimos socios y creamos enelaire.mx, que fue el tema de las redes sociales y que fue la página de internet. Creo que nació mucho porque nos encantaba, porque sabíamos más que los demás y porque entendimos cuál era nuestra propuesta de valor, que hoy, como una persona de producto, lo tengo muy claro. Nuestra propuesta de valor es que, especialmente en esas épocas que vamos a llamar que era como un internet medio adolescente, no era bebé como en los 90s ni a principios de los 2000s, pero 2010 ya era adolescente, empezaban redes sociales. Era muy frustrante que pasaba una noticia y la tenías que leer 2 días después en el periódico porque el editor tenía que escribir su nota. Nosotros empezamos a cubrir todo en tiempo real. De hecho, yo me acuerdo que desarrollamos una plataforma en la página que literalmente mandábamos SMS con la foto y el texto y se iba poniendo en la página como un live blogging. Y en paralelo lo publicaba en redes sociales, que en ese momento era Twitter y Facebook, porque no existían las que existen hoy. Y creo que para mí teníamos un gran diferenciador que es, le dábamos a la gente en tiempo real lo que estaba pasando. Entonces, si te querías enterar de las noticias, lo veías, 1, en tiempo real, y 2, lo decíamos con nuestro eslogan, ¿no? Comunicamos lo que más nos gusta, aviación. Y como es lo que más nos gusta, es lo que mejor conocemos. Y eso creo que no solamente hizo que empezamos a llegar a mucha gente, lo que le dio mucho peso en el aire y que nos hizo que nos invitaran ahí me tocó más de cubrir, yo creo que más de 100 vuelos inaugurales, me tocó ir a recoger aviones a las plantas de los fabricantes y un montón de cosas. Fue porque sabíamos de lo que estábamos hablando y como lo hacíamos antes que nadie, nos movimos un poco como el chismógrafo dentro de la industria. Entonces, y hoy me sigue pasando la fecha, ¿no? Que amigos que son ejecutivos de aerolíneas siempre me decían, es que literal nosotros en Aeroméxico, Viva, Volaris, nos enterábamos de lo que estaba haciendo la competencia gracias a ustedes. Era la mejor fuente. O sea, incluso hubo veces que nos enterábamos de lo que pasaba en la misma empresa gracias a ustedes. O sea, eran más eficientes que la comunicación interna. Y creo que es muy claro porque entendimos que la ventaja de hacerlo digital es que podíamos llegar a más gente más rápido. ¿Y en qué momento decides como dejar En el Aire? Yo decidí dejar En el Aire, creo que unos 4 o 5 años después, porque como que entré muy de tiempo completo, le fui bajando al involucramiento y decido dejarlo cuando brinco a ser emprendedor por segunda vez. En el Aire fue y es, porque sigo operando, una empresa muy orgánica, pero no necesariamente algo que iba a escalar. Y después de, como te platicé hace ratito en FIA Silicon Valley, creo que era la época en la que estaba todo el tren del venture capital y de crecer y escalar. A mí me dan ganas de pues, renunciar a todo y lanzarme otra vez de emprendedor desde cero, pero hacer algo con base tecnológica. Y así fue como nació Pictea, que Pictea nació de una amiga mamá platicándome que
perdió las fotos de su teléfono y que nunca pudo imprimirlas y que acaba de nacer su bebé y tenía todos los cuadros vacíos y me decía, es que de verdad me siento con la peor mamá del mundo cada que veo estos marcos de fotos vacíos. Y fue de, bueno, aquí hay un problema que se puede resolver muy fácil con tecnología, vamos a intentarlo. Y fue como este segundo brinco a volver a emprender nuevamente. Te dije que trabajé en la startup, creo que ahí aprendí mucho en una startup a la cual me uní como la persona 5 hasta que creció a, no me acuerdo si en 20 o 30 personas las que ya éramos cuando salí. Estuve los primeros 2 años y decido emprender, levanto un par de rondas de capital, contrato gente y a ver, en los emprendimientos no siempre sale como querías. Creo que teníamos un problema importante con el modelo, pero a veces eso es lo que es emprender, es tener una hipótesis, validarla y darte cuenta que no está funcionando. Aprendimos un montón. O sea, Pictet lo que entiendo que hacía es que yo tomaba fotos, te las mandaba a ti, tú las imprimías. Sí, básicamente tú en la app podías crear paquetes de fotos impresas, photobooks y demás. Creo que para mí el valor más real de lo que es producto y de lo que es product market fit lo entendí en Pictet. En Pictet no tuvimos market fit. Y para los que no saben qué es market fit, es básicamente, y mi resumen es, si tienes algo muy feo, muy difícil de usar y la gente aún así te lo compra, ahí tienes market fit. Y en Pictet teníamos una app que incluso Apple nos invitó a sus oficinas porque les encantó el diseño. Expansión nos nominó como nos dio el premio a una de las 10 mejores apps hechas en México. O sea, el producto era muy bonito. ¿Cuánta gente tiene el problema de imprimir fotos? Y la bronca que nos dimos cuenta, y esto para mí fue cuando entendí market fit, lanzamos un producto de imprime 10 fotos. Para los que no sepan, básicamente en e-commerce haces dinero a través de la recurrencia. La primera compra, como es tan caro el costo de adquisición de clientes de los anuncios, haces dinero a través de la recurrencia. Y la bronca que tuvimos en Pictet es que la gente nos estaba imprimiendo en promedio 120 fotos. Y yo cada que le preguntaba a alguien cuántos marcos de fotos tienes en tu casa, el promedio era 6. Entonces, ¿qué vas a hacer con las otras 114 fotos que imprimiste? Dejarlas en un cajón y no volver a usar la aplicación en 5 años cuando ya se te hayan acumulado los viajes y las experiencias. Pero ahí yo lo que me di cuenta y como que ya la compañía duró un par de años, pero ya muy en el segundo año, porque yo soy de intentarlo todo hasta que básicamente quien tomó la decisión de cerrar fue una decisión del consejo de administración. Cuando Pictet empezó a funcionar mejor fue en sus últimos días, porque ahí fue como, a ver, lo de las fotos no nos va a traer nada, empecemos a hacer experimentos y ni modo. Y esos experimentos fue, de pronto, pues vamos a sacar los photobooks, es que ya no tenemos dinero para poder hacer la app para hacer los photobooks, porque digo, escoge 10 fotos de tu carreta y súbelas a la nube, a diseñar tu photobook, pues hay un mayor nivel de complejidad en la app. Lo que dijimos fue, pues, a ver, los diseñadores, y lo siento para los diseñadores que nos escuchan, pero ganan muy mal. Vamos a todas las universidades de diseño y a la gente que está estudiando diseño gráfico les decimos que les damos 100 pesos por photobook, que les toma 20 minutos diseñarlo en iPhoto. Todos tienen Mac, entonces lo pueden hacer en su Mac y tiene derecho a una corrección el cliente gratuita. Y a partir de cada corrección les cobramos 50 pesos, lanzamos ese producto y crecimos 62% las ventas mensuales en 24 horas. En 24 horas de photobooks vendimos más de lo que habíamos vendido en un mes de fotos impresas. Y eso es como que para mí cuando entendí el market fit, ¿no? La experiencia de imprimir las fotos era perfecta, la experiencia de los photobooks era mala, porque al final estaba rebotando por mail con una diseñadora que te hiciera un álbum como te gustaba, pero el dolor de hacer un fotoálbum era tanto peor, porque en promedio, y lo investigamos, a la gente le toma más de 30 horas hacer un álbum de fotos completo. Entonces, estarte peleando con alguien por correo sigue siendo 10 veces mejor, y estás dispuesto a pagar por eso.
Y eso es lo que como personas de producto nosotros tenemos que estar encontrando, ¿no? ¿Cuáles son esos dolores reales que tienen las personas? Y luego ya de ahí podríamos haber a lo mejor, si hubiéramos partido de ese punto, probablemente Pictia se hubiera visto como una app de fotoálbums con un resultado diferente. Ya. Entonces creo que todo esto se convierten en lecciones que te van construyendo, no solamente como profesionista, en mi caso también como emprendedor. Ya. Oye, sé que Pictia decide cerrarlo porque conoces a alguien de Founder Institute que creo que más o menos te empieza a decir como, Toño, ¿hasta dónde va a llegar esto? Como... Sí. Pues cerramos un poco por una decisión unánime casi unánime del consejo y por un tema de que Pictia desafortunadamente había sido muy dependiente de un modelo de capital de riesgo, levantar lana para construir, y como empresa no era rentable. Bueno, sí, a ver, lo aclaro, sí era rentable, pero no rentable para un inversionista. Entonces los inversionistas cuando cachan eso y ven el modelo dicen, nosotros esto ya lo damos como pérdida. Y en nuestro caso nos queremos dedicar a operar un negocio que nos va a traer, que puede facturar bien y puede ser rentable, pero va a estar facturando 200,000 pesos mensuales. No, a lo mejor lo podemos duplicar de tamaño, no es lo que ninguno de los socios estaba buscando, se decide cerrar, pero en paralelo, mientras yo había ido a tratar de levantar capital, me encontré con Founder Institute, bueno, los conozco en Estados Unidos, en un viaje que hicimos a Silicon Valley, y en el momento que cierra Pictia, yo abro Founder Institute en México, que es la preaceleradora de etapa temprana más grande del mundo. Hemos ayudado aquí en México a más de 1,000 emprendedores a construir startups de alto impacto, escalables y duraderas, con un apoyo de más de 100 mentores, como tú nos has apoyado, nos has acompañado a dar clase unas que como 5 veces. Diría que más como 10. Puede ser, ya llevamos para 8 años con esto, entonces sí, así fue como nació Founders. Ya. Oye, súper interesante. O sea, como que primero sí tengo mucho producto, hiciste producto en Pictia, hiciste producto para ti. Cuéntanos un poco cómo se ve como ya esa trayectoria a Rappi, ¿no? O sea, creo que cómo entras a Rappi y me imagino que Rappi ya estás entrando a estructuras de producto existentes, ¿no? Como que completamente funcionales, con sus formas de ser, etc. Eso pensaríamos, pero yo como llego a Rappi, en esta misma semana que pasa lo de que decidimos cerrar Pictia, un amigo mío, Víctor Rico, que creo que también lo conociste en la aceleradora que estuvimos juntos, me invitó a cenar y me dijo, ¿y ahora qué sigue? Y vamos a poner un contexto. Cuando eres emprendedor y tu empresa no está jalando, tú como founder haces todo para salvarla. Entonces todas mis tarjetas de crédito estaban absolutamente topadas. O sea, buro de crédito, impagos, ya te imaginarás, pero era de, a ver, yo voy a hacer que esto salga adelante, yo voy a pagar las nóminas, es mi responsabilidad y creo que es lo que toca. Lo hubiera hecho diferente probablemente, pero en ese momento, hace 7 años, fue como se hizo. Y platicando con él le dije, no sé qué hacer, a mí me encanta crear cosas, me gusta construir. O sea, como que le platicó un poco mi historia, él la conocía, quién era, y le dije, y siempre me vi como emprendedor. Pero emprender hoy no es opción. Y emprender hoy no es opción porque traigo estas deudas, porque llevo sin cobrar salario 6 meses, porque hoy esta responsabilidad cae en mí. Y pues me gustaría trabajar en algo que me encante usar todos los días. Y me dice, ¿qué te encanta usar? Y le dije, pues, me encanta usar Instagram, me encanta usar WhatsApp, me encanta usar Airbnb, me encanta. Y como que literal su respuesta fue, a ver, pues, conocemos gente en Meta, pero el producto no se hace acá, se hace en otro lado. Y en ese top 3 que dije, me encanta usar Rappi.
Y como que me siguió escuchando y me dijo, ok, en una te puedo ayudar. Mi hermana es la directora de recursos humanos de Rappi. Long story short, al día siguiente, para esto como que ya me había empezado a mover de, bueno, voy a buscar chamba, nunca lo había tenido que hacer en la vida, y estaba yendo a entrevistas y yo iba vestido como muy corporate, ya sabes, entrevista en BBVA, saco, y de repente me marca Nata Rico y me dice, ¿qué onda, Toño? ¿Cómo estás? Soy el hermano de Víctor, vi tu CV, me encanta tu perfil, puedes venir a Rappi. Y yo, sí, agendamos la entrevista. Y me dice, no me entendiste. El Rapito se mueven rápido. Puedes venir ahorita a Rappi. Y yo, porque nuestros founders te pueden ver en 20 minutos en donde estás. Y yo entrando a BBVA Reforma, date a la izquierda, no entres. O sea, y yo ya de que dije, no, pues de conocer ahorita a los founders de Rappi, a entrar a la torre ya sabes, Sí. me fui a Rappi. Y dejaste ahí plantados los BBVA. Perdón si alguien de BBVA no se escucha, les dije que choqué. Y que no iba a poder llegar. Y qué bueno, porque 2 horas después ya estaba trabajando en Rappi. O sea, fue una sola entrevista, fue on the spot, fue tal cual. Fue increíble porque aparte uno de los mayores dolores que habíamos tenido en TIC había sido el tema de pagos. Y cuando conozco a Juan me dice, él es Warren, él lleva como 2 meses llevando producto, queremos construir la plataforma fintech más grande de América Latina, se va a llamar RappiPay, ¿te quieres venir? Y fue de, sí, puedes empezar mañana. Sí, es más, puedes bajar y... Fue una cosa como muy Rappi, ahorita viendo en retrospectiva y entendiendo la cultura de Rappi, fue algo muy Rappi que pasó, pero así entré. Rappi para mí fueron 3 años increíbles de aprender muchísimo, de crecer muchísimo, y creo que mucho también se dio porque, a ver, Rappi en ese momento acababa de cerrar, pero como nada antes, la ronda de SoftBank, la ronda donde se le invirtió $1,000 millones. Entonces era como... Rappi era cuidadoso con el dinero, pero sabíamos un poco que había dinero ilimitado para hacer locuras. Y Rappi, para mí, fue como el lugar en donde yo aprendí el valor que tiene la cultura. Porque en Rappi todo era de... O sea, primero había un dicho que estaba todo el día, que era el ¿cómo sí? O sea, how can we, se repetía todo el tiempo, y muy claro los valores que tenía la empresa de mover la aguja, ¿no? O sea, creo que es un lugar en donde los valores no eran un póster en el baño que puso Recursos Humanos, era un lugar en donde se ejecutaba de una forma súper congruente con lo que los founders creían y en donde todos estábamos muy comprometidos a no solamente crear el primer unicornio de América Latina, que fue, sino también a hacer el primer IPO de la región, que, bueno, eso ya es otra historia y creo que han salido varias notas de Simón, pero en ese momento todos estábamos como muy convencidos de que lo que estábamos haciendo importaba, porque estábamos poniendo a México, a Colombia y América Latina en el mapa mundial de la tecnología, y creo que todos los que entramos ahí cumplíamos ese mismo rol. Para mí entrar a Rappi fue una locura. Mi primer día me acuerdo que llegué a mi jefe, que se ha convertido en uno de mis mejores amigos hoy, pero se le olvidó que... tantas cosas tenía en el plato que se le olvidó que yo entraba ese día. Me vio y me dijo, ¿hoy es tu primer día? Sí. Y me dijo, bienvenido a Rappi, aquí no hay manual y aquí no hay onboarding. Sube, vas a ver, todos estos son devs que acabamos de contratar. Contratamos 200 devs, ya medio están operando. Ahorita estoy llevando yo 7 equipos. Necesito que me quites 3. Escoge cuáles y te empiezan a reportar a ti. Y subí, empecé a platicar con gente y de repente terminé llevando pago de servicios y recargas telefónicas y terminé llevando la creación de cuentas de tarjetas de crédito y débito para 3 países. Y literalmente fue, créate tu propia descripción de trabajo. Entonces ahorita que me dices súper estructurado y con procesos, no existía nada. O sea, al menos, a lo mejor en Rappi sí, pero en RappiPay, que era como la página en blanco de Rappi en ese momento, no existía nada, no existía ningún proceso de ningún tipo,
nos tocó llegar, inventarlo todo y lanzar una tarjeta de crédito en 5 países, y en ese momento traíamos la tarjeta de débito, y lanzar pago de servicios, y eventualmente en Rappi como que yo me obsesioné con el tema de pagos, me tocó picharle a los founders la idea de pagar con Rappi, y Juan Ortega me apoyó muchísimo y construimos Paga con Rappi, construimos otra vertical de negocio que terminó siendo rentable y teniendo el NPS más alto de todos los productos de Rappi. Entonces fue una locura. Oye, tengo 1000 preguntas. Desde cómo fue la entrevista tal, pero lo primero que te diría es, ¿qué es Paga con Rappi? ¿Qué es Paga con Rappi? A ver, Paga con Rappi fue básicamente algo... Fue un botón de pago express, y digo fue porque hace como año y medio se descontinuó el producto junto con muchos otros productos de Rappi cuando se decidió reenfocar el foco de la empresa, pero fue un botón de pago tipo Apple Pay, en donde nosotros dijimos, a ver, Rappi construyó uno de los mejores motores de fraude de América Latina, uno de los mejores motores de pago de América Latina, y había decenas de millones de personas que tenían su tarjeta o tarjetas de crédito, porque si no me equivoco había como 35 millones de tarjetas en la bóveda de Rappi. Teníamos sus direcciones, y la idea fue, imagínate que así como hay PayPal que te deja pagar en un clic, pudiéramos hacer Paga con Rappi, pero también sabemos dónde vives. Entonces, cada que entras a una página de e-commerce, te podemos dar esa experiencia mágica de Amazon de comprar en un clic utilizando Paga con Rappi. Y fue algo que pues, le platiqué como esta idea que tenía Juan, me dijo que le encantaba, lo platicamos con Simón, Simón me dijo, hay otra persona que me está platicando lo mismo, pero tiene un background completamente diferente, él es financiero y él me lo enseñó con Excel, y tú me los estás enseñando con mockups, y Julián y yo terminamos platicando y construimos este producto y lo lanzamos. A mí me tocó liderar toda la parte de producto. En un inicio, me acuerdo que cuando lo estaba haciendo solo con Juan, me dijo, va, te voy a dar un Android, un iOS, un backend, ese es el equipo. Si quieres brincarte a hacer algo, a ser intraemprendedor dentro de la empresa, construirlo, y lo construimos, y fue una experiencia increíble. O sea, creo que para nuestros clientes también, como te platicabas de rato, fue el NPS más alto que teníamos en Rappi, pero también a nuestros clientes les gustaba mucho. O sea, Parco, Ciudad, Pase, Viva, especialmente para temas de transportación y con pagos muy rápidos como pagar el parquímetro, pagar tu estacionamiento, se convirtió en la solución favorita de pago. Ya, increíble. Oye, y luego, finalmente sí es esta story. ¿Cómo fue esa decisión? Otra empresa en súper rápido crecimiento. ¿Cómo fue el onboarding? ¿Cómo fue? Cuéntanos como detalle. ¿Cómo llegaste a esta story? ¿Cómo conseguiste la chamba? No, creo que me quedé muy traumado, y creo que a veces cuando aprendemos de las cosas que nos duelen es lo que mejor nos construye, y me quedé muy traumado del tema de el product market fit. O sea, como que yo siempre dije, esto que nos pasó en Pictia no vuelve a pasar. Y en Rappi, yo no necesariamente entendía el por qué se estaba construyendo RappiCard. Lo entendía a nivel financiero. ¿Por qué? Porque si tú piensas Rappi como fintech, el múltiplo de evaluación es 7 veces mayor que si estás jugando en te entrego hamburguesas o te entrego el súper a domicilio, pues estás jugando en un múltiplo mucho menor. Entonces entendía por qué le funcionaba a Rappi, pero Rappi batalló muchísimo y batalló muchísimo. Yo salí de ese equipo para hacer Paga con Rappi, pero me acuerdo que cuando trabajamos con Juan Guerra, él decía clarísimo, tenemos que llegar a 300,000 tarjetas para fin de año, nuestro primer año. Y pues a ver, es público, se acaba Rappi de desaparecer, de vender RappiCard a Banorte, pero es público lo que se ha gastado. Rappi se gastó cientos de millones de dólares en construir ese producto, y entre otras cosas, ¿no? Pero fue un producto caro y fue muy difícil llegar a esos clientes.
Y fue difícil llegar porque no había product market fit, a pesar de que creo que era una de las mejores experiencias de tarjeta de crédito. O sea, a ver, escaneabas tu INE, te decía qué línea de crédito la aceptabas y en 10 minutos tenías la tarjeta en tu puerta. O sea, no se había visto ¿Pero algo por qué así. no había product market fit? Porque el 5% más rico de América Latina son los clientes de Rappi. Ellos no están batallando porque necesitan una tarjeta de crédito con una línea de 20,000 pesos. Ellos tienen, o sea, yo me acuerdo que un porcentaje altísimo de las tarjetas de American Express eran tarjetas con Vines, World Elite, Platinum, o sea, los mejores productos financieros de la TAM son los que están usando Rappi. ¿Por qué van a dar ese brinco? Y creo que eso hizo que RappiPay adquiría usuarios nuevos para Rappi, pero no había como tanto fit con los mejores usuarios de Rappi no eran el segmento de la RappiCard y viceversa. Que eso siempre lo hizo como, al menos esa es mi opinión, no estoy haciendo un statement como tan claro, pero creo que eso hizo difícil y costoso, o sea, se tapizó toda la ciudad de espectaculares. Y cuando me buscan de Story, como que dije, no me voy a ir, a ver, ya me salí a RappiCard para irme a construir pago con Rappi, no me voy a regresar a las tarjetas de crédito y más si ya estuve en la cool. O sea, porque, y en esa época todavía no entraba Nubanca Brasil, ¿no? Pero como que era de, a ver, Nu la rompió en Brasil, Rappi la está rompiendo en Colombia, la están rompiendo en México, porque en esa época toda la ciudad estaba tapizada de RappiCard. Y de repente cuando hablo con Sherman y con Bean, fundadores de Story, me doy cuenta que tienen el doble de clientes de RappiCard y que lo han hecho con una 10ª parte del dinero. Y yo me pregunté, ¿ellos te buscan? ¿Tú los buscas? Ellos me buscaron, de hecho, a mí me contactaron a través de uno de los fondos que le invirtió Story. El reclutador era un reclutador de fondo que buscaba posiciones senior, entonces me buscaron para director de producto de Story. Y como que me dijo, hay estas empresas en el portafolio, después de escucharte, creo que deberías de hablar con ellos. Y dije, no, Story no me llama la atención. Dije, la app es inusable, su marca está horrenda. O sea, de verdad, y esto lo he platicado de los founders siempre. No me gusta. Y me dijo, habla con ellos, ve las cifras. Y cuando vi las cifras y vi el crecimiento que tenían, con una aplicación que Pablo, no es broma, estuve 10 veces intentando terminar la solicitud de tarjeta y no se podía porque era humanamente inusable. O sea, de verdad, yo creo que estos 350, 400 mil clientes que tenía Story cuando yo entré, de verdad, les dolía tanto el no tener acceso a crédito que hicieron lo imposible, que era usar la app de Story en ese momento para tener el crédito. Y cuando me cae ese 20 esta es la definición del libro, de textbook definition de lo que es product market fit. El producto es malísimo, el problema es tan real, porque el producto financieramente, pues no, vamos a decir que eso está bien, pero la app era malísima, pero el pain es tan real que la gente está haciendo algo doloroso con tal de servir esto y la gente quiere a la marca. O sea, no veías una marca llena de hate, veías una marca llena de agradecimientos, de gracias por sí darme crédito. ¿Y tú crees que esto era porque Story tenía otro audiencia, otro ICP? O... No, yo creo que es porque Story entendió muy por accidente lo que es el básico de crear cualquier negocio desde cero, que es hay un mercado no atendido enorme y en crecimiento. Claro, pero digamos que Rappi tenía un producto que en teoría iba al mismo mercado. Es verdad que me contabas que Rappi es que tiene... sí, no. Ah. O sea... O más bien, tenía un producto que hacía la misma cosa. Por eso me refiero a ser un tema de disciplina. La misma cosa, pero diferente. Porque lo que hace distinto el producto de Story es que el producto de Story es el único producto financiero en México que tiene 99.99% de aprobación. La aprobación de una tarjeta como RappiCard es del 40%. Ya. Entonces, a ese 60% que Nu, que Rappi, que BBVA y que en Santander les dicen que no, Story les dice que sí. Y ese 60% son 90 millones de mexicanos. Claro. Entonces, el voltear a tomar un riesgo mayor fue lo que funcionó. Y ahí me sumo a Story. Fue como el primer proceso de entrevistas intenso que he tenido, porque ya te platiqué el de Rappi. Pero creo que
también se vinieron años increíbles que disfruté mucho y que ahí sí en un inicio lo que me tocó fue construir el músculo de producto. Porque habían entendido bien el market fit, pero el producto era débil y como que iba a llegar a un punto en donde con esta app se te va a empezar a acabar el cómo llegar y pues nos tocó rehacer la app. Luego, después que se sumó un gran VP de marketing, Alex Berman, ya finalmente nos dio luz verde para rehacer la marca y rehicimos la marca y eventualmente Story se convirtió en, o sea, pasó de ser el patito feo, la startup que nadie quería voltear a ver de fintech, a convertirse 8 meses después de que yo entré y después de haber lanzado todos estos cambios y de mucha gente valiosísima que se fue sumando, porque creo que cuando yo entré en mis primeros 8 meses, logramos convencer, y por digo logramos es porque Carlos Ayalde, Lore Sánchez lograron convencer a los founders que teníamos que entrar en una etapa de crecimiento, que teníamos que entrar en una etapa de profesionalización y a mí me tocó literalmente ser parte de 180 procesos de reclutamiento. O sea, me tocó contratar una cantidad de gente loquísima. Te hago 2 preguntas. Primero dijiste, entrar a Story fue un proceso de entrevista súper riguroso. O sea, mucha gente está escuchando porque quieren saber cómo contratar al product manager perfecto. Cuéntanos, empecemos con cómo fue el proceso de entrevista riguroso de Story. Es que creo que el proceso de Story fue riguroso porque Story era muy chica todavía. O sea, cuando yo entré a Story era una empresa de menos de 50 empleados. Cuando yo salí de Story en enero de este año, estoy en una empresa de 3,000 empleados. Y hay 3,000 o 2,000. Bueno, mientras sea tan mal de 1,000, ya es, ¿sabes? Ya es una dimensión completamente diferente. Fue riguroso porque, 1, fue toda con los founders. 2, los founders de Story, tanto Nick, GY, Sherman, Vin y Marlene, vienen de backgrounds corporativos. Entonces no tienen no tienen como este tema startupero que a lo mejor tenía Rappi de tomar decisiones rápidas. Entonces, caso de negocios, etcétera, etcétera. Y te lo cuento un poco porque así fue el proceso, pero fue un proceso que nosotros eliminamos. Después de reclutar. O sea, cuando yo entré al equipo de producto existía en nombre, pero no en función, porque básicamente actuaban como project managers y nos tocó limpiar mucho la casa. La mitad del equipo salió. Se quedaron 2 personas que siguen en Story y que hoy me llena de orgullo decir que estas 2 personas que me reportaron a mí hoy están como líderes, managers, una de ellas como directora en Story, pero nos tocó rehacer el proceso. ¿Y cómo queda el proceso nuevo? O sea, como, digamos que ahora sí, imagínate que yo quisiera contratar un super head de producto. O sea, quiero contratar a Toño. ¿Qué proceso harías? ¿Qué preguntas harías? ¿Qué son buenas respuestas? ¿Qué son malas respuestas? ¿Qué son red flags? A ver, creo que producto es particularmente retador para contratar. ¿Y por qué? Porque como dices, o sea, quieres contratar a un diseñador, el diseñador estudia diseño. Quieres estudiar a un ingeniero en software, estudia ingeniería en software. Quieres contratar a una persona de producto y cómo saber que es buena. Y creo que esto aplica no solamente para el rol de producto, aplica para muchas cosas en startup. Dejamos de fijarnos en las cosas duras, que son títulos, experiencia y demás. Vamos a llamarle en hard skills. Y empezamos a fijarnos en soft skills completamente. Para mí el tema para reclutar producto hoy es un tema 99% de soft skills. ¿Por qué? Porque el rol involucra, 1, que seas muy bueno colaborando. 2, requiere por definición y por la complejidad que tiene un perfil bastante movido, emprendedor, y con mucha resiliencia y tolerancia a la frustración. Entonces, eso es en las cosas que nos terminamos fijando. O sea, las entrevistas... A ver, y creo que aparte termina siendo... O sea, como que me lo he recuestionado mucho, pero en un mundo en donde hay muchísima AI y tú le mandas, no sé, el caso complejo que me mandaron a mí en Story, tú se lo das a alguien y ChatGPT lo hace en 30 segundos. ¿De qué te sirve el caso? De nada.
Y te platico un poco, si quisiera contratar un Head of Product o si quisiera contratar a una persona junior, creo que son dos perfiles bien diferentes. Porque en Head of Product sí puedes ver experiencia. Y en Head of Product puedes ver que tenga esta afinidad con el tipo de empresa o de industria que viene. O sea, cuando a mí me ha tocado contratar Head of Product, o sea, yo siempre le agradezco mucho la confianza a los founders de Story, que a mí me involucraron en casi todos los procesos seniors, desde quien se volvió mi jefe, quien se volvió el VP de diseño, lo contraté yo, me involucré en el proceso también del VP de marketing, o sea, muchos roles estratégicos formé parte, porque justo yo actuaba como este criterio de cultura y de hoy lo que son para mí los 3 pilares fundamentales que necesitas en una persona de producto. 1 es que actúe y piense como dueño. 2 es que mueva la aguja rápido. Y no es que se mueva rápido, es que mueva la aguja rápido, porque eso implica que sabe priorizar bien, que entiende la definición de impacto y que lo hace con velocidad. Creo que ya había mencionado ownership. Y el tercero es Customer Obsession, que entienda a los clientes, que se obsesione por cuáles son los problemas de los usuarios reales, porque usuario contento sigue pagando. Si sigue pagando, empresa contenta y pues... ¿Y cómo ves eso? O sea, digamos que está cool porque ya pusiste como los criterios que son, ¿no? Y sé que en Story dedicaste mucho tiempo a crear este proceso. Ahora... Bueno, creo que se co-creó con otras personas. O sea, me tocó yo de Tabata, la directora de recursos humanos, creo que fui su dolor de cabeza, pero eventualmente juntos co-creamos este tema de hiring por cultura y pues bueno, yo la parte de productos y hacerlo completo, sí me la llevé yo. Primero vamos a fijarnos, si estamos contratando personas juniors, vamos a fijarnos en las cosas que normalmente te fijarías. Entonces, si es una persona de 25 años, y esto aparte ha sido algo que ya hoy más con data lo logro ver, ¿no? Casi las personas que más exitosas fueron en Story tenían en común que todos emprendieron de alguna u otra forma cuando estaban chicos. Pero te digo, o sea, vender limonadas, los que vendían los chocolates en la escuela, los que eran muy movidos y eran muy pilas, clarísimo. 2, un interés muy claro y muy marcado por la tecnología. O sea, a veces parece que cuando terminábamos echando como chisme, por decirlo así, en la entrevista, que no era parte de y sí lo era. Si vas a contratar a alguien para crear productos y le dices, oye, ¿cómo viste las novedades que sacó OpenAI? Y te dice que no las vio, es que no le interesa la tecnología. O sea, generalmente las personas que triunfan en producto y que no tienen un background, porque a ver, hay gente que a veces aplica para producto y nunca lo ha hecho, y en mi experiencia han sido los mejores, que hoy pues, ya están cobrando carísimos porque ya tienen 5 o 7 años de experiencia y demás, pero en ese momento era gente que no tenía en ningún lado de su perfil escrito producto, pero sí tenían este tema emprendedor, sí tenían esta hambre tecnológica y estar constantemente empapados de las noticias, eran muy buenos resolviendo problemas básicos, entonces diseñar formas en las que, por ejemplo, yo les ponía, como no me gusta hacer casos por el tema del AI, les poníamos casos en tiempo real. De, oye, este problema, resuélvelo, compártelo en pantalla, quiero ver cómo vas pensando. Porque eso es lo que tienes que ver, cómo la persona va resolviendo problemas, entender el cómo priorizan, pero sacarlo, para mí es muy importante si lo pones en este framing muy profesional, lo sacas de su contexto. Creo que hay grandes herramientas. Si tú le dices, oye, ChatGPT, ayúdame a diseñar una entrevista en la que mida lo que hoy te estoy platicando y qué preguntas hacer, te lo va a hacer. Y si le echas el CV de esa persona también de forma dinámica, te lo hace. O sea, esos son algunos de los hacks que yo he usado y que me ayudaban. Pero hicimos un set de entrevistas que eran completamente culturales. O sea, eran preguntas como... Cuéntame, o sea, para hacer producto tienes que trabajar bien entre equipo. Entonces, cuéntame la vez la vez en tu vida personal en la que crees que mejor hayas podido ayudar a una persona.
cuéntame lo mismo para tu vida profesional. Y vas escuchando las anécdotas y te das cuenta de quién te está diciendo algo completamente entrenado y falso y quién te está diciendo algo real y que vino desde un auténtico de ayudar. Y te estás viendo si te están tratando de vender que son un líder o cuando alguien te está contando una anécdota que entrevistó un par. Que ayudó a un par, ¿no? De, oye, alguien de mi equipo se le estaba cayendo la chamba de las manos y le ayudé esto y que está pensando a lo mejor en formas sistémicas. Entonces tienes que tener muy claro los comportamientos, que para mí ya te dije cuáles son mis 3 comportamientos pilares. Creo que uno importante es en productos, o sea, tiene que haber un tema técnico y aquí nos dividíamos la chamba. Para el tema técnico, que hablara con los ingenieros, porque la gran mayoría de las empresas que hoy necesitan producto ya tienen al menos un equipo de ingeniería. Si no hablan con el propio equipo de ingeniería, que va a ser los que les va a reportar, creo que se rompe una parte de esta relación, porque tú necesitas que la gente a la que le va a decir hay que priorizar esto, que no crea que no entiende lo que están haciendo. Pero creo que explícate los soft skills. ¿Cuáles son los hard skills? O sea, acá mencionar un tema técnico. O sea, ¿necesitas saber programar o necesitas saber qué es un web service? Bueno, un web service mediante una API. No necesitas saber programar, pero sí necesitas entender qué son las cosas. Y te diría que depende del manager que tiene. Si estás contratando una posición senior, por supuesto que lo necesitas saber. Si estás contratando una posición junior, no lo necesitas saber. ¿Por qué? A mí me tocó literal contratar a un güey que venía de un despacho de abogados. En su vida había trabajado con la tecnología, pero era muy curioso, aprendía muy rápido y terminó convirtiéndose en un gran product manager. Porque tenía hay hard skills que necesitas a fuerzas. Los hard skills se los enseñas. Ok. ¿Y cuáles son los hard skills? Para mí el hard skill que sí necesitas a fuerza es que la persona, el más importante para productos es que sepa priorizar y que sea organizado. Ya. Si no sabes priorizar, no sabes hacer producto. Ya. Me encanta. O sea, un poco la visión que estás haciendo tú es evidentemente la excepción en rangos muy altos, pero para mid-level, si tienes una estructura de producto existente, con que sea alguien que sea súper curioso de la tecnología, que sea obsesivo con el cliente, que entienda cómo funciona un negocio de inicio a fin y que sepa hacer un buen stakeholder management, pueda hacer producto. De eso estoy convencido. Una pregunta, imagínate que tú estés contratando. Súper importante que entienda tecnología. Yeah. Pero que tenga interés por entender. Y cuando te lo digo a esta persona que venía del despacho de abogados, me dijo, no le entiendo mucho tecnología, pero me encanta. Y literal, investigó, aprendió y le gustó tanto que terminó convirtiéndose en una persona muy buena a nivel técnico. Porque, a ver, no es hiper complejo de aprender. Pero, ¿qué pasa para las personas que hacemos tecnología y producto es parte de tecnología? Son 2 caras de la misma moneda. Cuando requieres hard skills como, no sé, en ciertos CVs te decían, usar Excel, aquí es inútil. ¿Por qué? Porque la plataforma, ¿sabes? A mí me ha tocado migrar de plataformas cada 18 meses desde que arrancamos. ¿Por qué? Porque ahorita se está usando Figma y porque antes estaba usando ni siquiera me acuerdo cómo se llama la herramienta Envision y antes otra y antes Photoshop. Las herramientas, las plataformas, estos hard skills van cambiando. Entonces necesitas una persona que tenga esta resiliencia y esta capacidad de adaptarse al cambio. Vale, me queda claro. Oye, una pregunta, si fuera a ser tu primer product hire, ¿buscarías a alguien con más experiencia? Si fuera a ser mi primer product hire, ¿bajo qué escenario me lo estás Bueno, poniendo? perdona. Una es una empresa que todavía no tienes a alguien de producto y estás buscando una primera persona en producto. Sí, mi primer hire sí sería senior. Y te cuento por qué. Porque eventualmente producto termina armando equipo. Y una de los mayores... Y a ver, bueno, cualquier área termina armando equipo, pero si armas, y no te estoy diciendo necesitas empezar con el VP o con el C-Level, creo que eso justo sería un error. O sea, para mí empieza con un head, porque el head pues ya le tocó hacerlo de contribuidor y de individual contributor, de individuo sin equipo. ¿Tiene la capacidad de hacerlo hoy en día? Sí, pero también debería tener la capacidad de crear sistemas que sean repetibles, porque ¿qué pasa si empiezas con un product manager y luego otro, y luego otro, y luego otro? Todos van a tener una forma diferente de trabajar.
y eventualmente lo que tú quieres hacer es crear un estándar de cómo se está entregando a producción en tu empresa. Entonces, por eso creo que es bien importante que empieces por el head. Y por un head que esté dispuesto a ensuciarse las manos y que los primeros 6 meses, 3 meses, pues le toque hacer la chamba de un product manager, ¿no? Pero... Oye, sé que estamos llegando a la hora, perdón, No. que usted respetó su tiempo. Lo último que me encantaría preguntarte es, bueno, hay una pregunta que es un quick fire question, que es, ¿algún libro de producto que recomiendas? Inspired. Sí, es espectacular. O sea, si alguien quiere aprender producto, creo que Marty Kagan, que aparte tuve la oportunidad de conocerlo hace 2 meses y de estar con él y tener una plática como la que estábamos teniendo, que estuvo súper interesante, creo que es la persona que mejor ha sabido plasmar en un libro lo que implica ser producto, y aparte hoy tiene una trilogía de libros. De hecho son 4, entonces ya no es trilogía, ¿verdad? Pero acá salió un cuarto en donde habla de las diferentes áreas. Para mí ese libro es el que tienes que entender. Una Biblia de... Es la Biblia, sí. Y cualquier persona que tenga estos soft skills y que lea Inspired se convierte en un gran product manager. Totalmente de acuerdo. Oye, por último, quiero que nos cuentes un poco tú. Sé que tienes un nuevo emprendimiento. No sé si todavía se puedes contar sobre el nuevo emprendimiento. No, sí podemos contar. Sí, salí cerré el año en Story, y este año pues, primero fue como empezar a armar lo que se iba a convertir este nuevo emprendimiento. Creo que lo platiqué un poco, pero yo estoy convencido que... y lo he visto a través de muchas organizaciones y de libros que he leído, creo que la cultura y la forma de trabajo es el factor fundamental en las empresas de hoy en día. ¿Y por qué? Porque la cultura determina tu capacidad de adaptarte al cambio y tu capacidad de entregar resultados en menor tiempo. Al final es lo que las personas de producto estamos buscando todo el tiempo, ¿no? Estamos buscando entregar más en menos tiempo y constantemente estarle dando valor a los usuarios, que se traduzca en valor para la empresa. Y de ahí me junté con Lore, mi socia, y estamos creando Tolo. Nosotros lo decimos de esta forma: es un sistema operativo alimentado de inteligencia artificial que ayuda a que las empresas operen de su mejor manera. Entonces, básicamente estamos dando el copilot para planear objetivos, medir resultados, temas de performance, y pues básicamente empoderando no solamente a las organizaciones, pero también a sus equipos a que puedan, con estos 3 pilares que yo te platico, que es mover la aguja rápido, ownership y obsesionarte con los clientes, operar y hacer mucho más con lo que hoy tienes. Oye, centrado de alinearte hacia cuáles son las metas que tienes, porque a veces cuando la empresa crece, y esto pasa mucho en enterprise y en organizaciones grandes, si tú le preguntas a 100 personas en la organización tienes claro por qué hacemos lo que hacemos o cuál es la meta de este año, creo que vas a tener 100 respuestas diferentes, y eso es lo que el software que hemos creado previene. Ya, o sea, como que ayuda a que todo el mundo se alinee a decir, este es el objetivo general de la empresa, este es el objetivo general de tu departamento. Y tal cual, y en ese proceso genera hábitos de los pilares que ya te platiqué, para que las personas aprendan a tomar acciones y que como organización miramos a las personas por resultados, y este resultado que sea impacto, o sea, que sea mover métricas, no, es que hice 100 documentos, sí, 100 documentos que nadie leyó, de nada sirven. Sí, total. Oye, tengo una pregunta. ¿A quién en una empresa le debería interesar más hablar contigo? O sea, ¿le interesa al departamento de HR, al HRBP, al CEO, a los founders? O sea... ¿A quién le interesaría más hablar con Tolo? Nace mucho, creo que los founders. También depende del tipo de organización. O sea, cuando estás en una empresa más enterprise, puede ser la persona que está liderando la transformación digital, como muchas de las organizaciones hoy la llaman.
en algunos casos puede ser recursos humanos y en otros casos también que lo hemos visto y muy significativo termina siendo finanzas. Quien hoy nos ha buscado más, o sea, ahorita que estamos corriendo los pilotos, han sido de los directores generales o de los COOs porque te ayuda a operar mejor. Entonces, pues, Oye, una pregunta, y con esto cerramos. Bueno, cerramos con esto y nada más, pero sé que tienes unos clientes que estás cuidando muy de la mano, que estás como haciendo estos pruebas de experimentos. ¿Estás abierto a recibir más users? sí, feliz. Ahorita justo estamos corriendo varios pilotos y parte del por qué a lo mejor no lo he... te consta a ti, Pablo, lo platico todo el tiempo, pero no estoy publicándolo en LinkedIn, es porque decidimos hacer esto. Creo que quisimos emprender de una forma en la que siempre estuviéramos haciendo valor. Entonces estamos arrancando con un piloto en los que a nuestros clientes hoy estamos poniendo el software a prueba, pero porque ya validamos que en Story este modelo funciona, porque ya validamos que en otras 5 organizaciones que lo hemos replicado funciona y hoy estamos replicando este funcionamiento con software, pero nuestros clientes iniciales también están recibiendo nuestro acompañamiento como si fuéramos estos consultores o estos coaches en la transformación y estamos súper abiertos a que nos busquen y platiquen con nosotros. Súper. Y digo, lo último que te pregunté, Antonio, es como dónde se puede enterar más la audiencia de ti, dónde puedes seguir. Y digo, lo agrego, digo, tampoco es que, o sea, si alguien quiere realmente, si a alguien le interesa, alguien es un director de transformación, un CEO, o quizás alguien muy senior en HR que dice, oye, yo tengo un problema y quiero alinear mi equipo por objetivos, como que dónde te pueden contactar. Buenísimo. Nos pueden buscar en Tolo, es T de Tango o de Oscar, L de Lima o de Oscar. Tolo, Toño, Lorena, Tolo. Tolo.digital es nuestra página de internet. Me pueden encontrar a mí en mi correo en tena@tolo.digital o también estoy en LinkedIn como José Antonio Tenacendra y feliz de escucharlos y platicar. Ya, Antonio, de verdad, mil gracias por venir. Qué chingón. Qué bueno que viniste. Muchas gracias a ti.